Vale, grabando, sí. Bueno, vamos a empezar con esta intervención. Se trata de un paciente con una próstata de unos 60 gramos, tiene un antecedente de un PSA elevado de 10 nanogramos por mililitro y se realizó una biopsia que fue negativa. Posteriormente el PSA bajó a 2 y pico y consultó por síntomas urinarios y dificultad para orinar. Y vamos a hacer una enucleación con láser de holmio. He estado grabando vídeos en inglés para compartir, pero me he dado cuenta que hay muchos amigos urólogos de otros países de habla hispana que probablemente se sentirán más cómodos viendo estos vídeos en español. Y voy a empezar una serie de vídeos de cirugías habituales de nuestro quirófano para explicar la técnica de nucleación con láser. Vamos a usar un láser de holmio de 100 vatios que hemos puesto los settings de energía, los ajustes del láser a 2 julios y 50 hercios, que es 100 vatios, es la energía estándar. Fijaos, este es el esfínter externo y ahí se puede ver perfectamente el contorno del esfínter. Os voy a marcar primero la línea blanca, que es esta línea que delimita perfectamente el esfínter del ápex. Es muy normal al principio tener mala irrigación. Fijaos que los orificios que sacan el agua del endoscopio están situados al lado de la punta. Muchas veces el propio esfínter urinario se cierra sobre esos orificios y no deja que haya salida de líquido. Entonces, en este espacio tan pequeño, pues muchas veces la visibilidad se pierde. Una vez marcada la línea blanca, siempre que se vea lo suficiente, me gusta cortar las fibras que unen el adenoma al esfínter en esta parte baja, es decir, desde las 6 o casi las 6 hacia la parte anterior. ¿Y eso por qué es? Pues eso es porque vamos a entrar a localizar el plano junto al verum montanum con la punta del endoscopio. Y voy a hacer un movimiento lateral que me va a enseñar cómo entro en el plano, pero al haber cortado estas fibras no voy a lesionar el esfínter. Muchas veces en un movimiento lateral se puede rasgar la parte posterior del esfínter. Esa es la entrada en este lado. Ahora vamos a ir al otro lado. Voy a marcar un poquito la mucosa. Aquí la visión es un poquito peor. Estos vasos no siempre son fáciles de controlar, pues tampoco les presto mucha atención porque van a parar más tarde, pero sí voy a intentar cortar estas fibras de unión para asegurarme de despegar esta porción apical antes de entrar en el plano. Y ahora, con un poquito de compresión de la punta del endoscopio, vamos a localizar anatómicamente el plano de nucleación. Ahora nos toca unirlo en la línea media, cortando por encima del veru, cortando el frenillo del veru de lado a lado hasta que podamos unificar el plano. Este láser, como sabéis, tiene mucha afinidad por el agua, por lo tanto cuando lo disparamos lejos del tejido no tiene efecto, por lo tanto hay que estar cerca del tejido si queremos que haga su efecto, que luego iremos explicando poco a poco. Veis que aquí ya hemos conseguido un plano posterior único por encima del veru y ahora voy a colocar la fibra del láser a las 12. Me gusta tener la fibra a las 12 y me gusta no moverla de ahí, porque para mí simplifica mucho la cirugía saber que la cámara siempre está orientada de manera que las 12 son las 12 y que la fibra no se mueve. Me va a permitir trabajar perfectamente alrededor de la próstata sin ningún problema. Yo creo que eso simplifica mucho el manejo de los instrumentos. Hay cirujanos que les gusta ir rotando la cámara, ir rotando la fibra para cambiar la posición durante la cirugía, pero yo creo que eso hace que una cirugía que ya es suficientemente compleja sea más compleja de ejecutar, más fácil perderse, más fácil desorientarse y más
fácil confundirse porque hay que estar pensando en varias cosas a la vez. Aquí, como veis, hemos establecido la línea de ataque, que es esta línea que estoy siguiendo con el láser. Dirijo la energía contra la línea de ataque y si veo que esto se está afinando, que es un plano un poquito fino, si quiero corregir, puedo corregir acercándome hacia el adenoma, Es decir, que esto hay que hacerlo fijándose muy bien en el efecto que hace la energía y dirigiéndolo para que diseque el plano que queremos disecar y no otro, Entonces, de momento estamos trabajando muy bien, siguiendo esta línea de ataque, que es una línea que nos ayuda a comprender la geometría de la próstata, y cuando uno no distingue bien el plano, porque muchas veces es muy difícil saber si estás en el plano correcto o no, a veces se ve claramente, otras veces no tanto, la línea de ataque es una línea que nos orienta mucho. Es decir, si este es el plano aquí y aquí sí lo vemos, lógicamente por aquí va a ser este plano más o menos. Es decir, que podemos orientarnos mucho mejor, incluso cuando anatómicamente no tenemos las claves para saber cuál es el plano. Esta técnica que estoy haciendo es la técnica de nucleación en bloque. Vamos a sacar el adenoma hacia la vejiga, lo vamos a empujar hacia la vejiga en una pieza, de manera que no lo voy a trocear en 2 lóbulos o en 3 lóbulos, sino que va a ir todo enterito hacia la vejiga. Fijaos, cuando me miro para atrás veo el esfínter perfectamente, toda la porción posterior, ¿tengo agua? Sí, del adenoma se ha despegado ya, y ahora todavía nos quedan por despegar adherencias anteriores. Veis que aquí está nuestra línea blanca, eso es lo que habíamos marcado, esto es el esfínter. Entonces, siguiendo sobre la línea blanca, vamos ahora a incidir hacia arriba, exactamente igual que hicimos abajo, que primero cortamos las fibras de unión del ápex con la parte baja del esfínter, con la parte posterior del esfínter. Aquí vamos a hacer lo mismo. Ahora mismo no estoy preocupado por encontrar el plano correcto. Ahora mismo lo que estoy haciendo es cortar, profundizando la línea blanca, cortar en el adenoma. O sea, quiero cortar el adenoma, no me importa hacer un corte, porque ese corte lo que va a hacer es despegar el adenoma del esfínter que está aquí. Entonces, después, una vez que hayamos hecho eso, es posible ir a buscar el plano real. Lo que pasa es que ahora, cuando yo voy ascendiendo en mi disección, tengo mucho menos riesgo de lesionar el esfínter por tracción, y también tengo mucho menos riesgo de lesionar la mucosa, que es muy importante para la continencia. Sabéis que en muchos estudios con láser de holmio se ha publicado una tasa significativa de incontinencia urinaria precoz, es decir, pacientes que tras la cirugía tienen incontinencia de esfuerzo que dura un tiempo, muchas veces 3 meses, incluso hasta 6 meses, y hay grupos que han publicado tasas de incontinencia precoz postoperatoria de hasta el 40%, que me parece una barbaridad. ¿Y eso por qué es? Pues porque en la técnica clásica, cuando se hacía la disección del lóbulo lateral, este ascenso se hacía mirando dentro, pero sin mirar en el ápex. Entonces, ¿qué ocurre? Que al subir con la disección se producía un despegamiento de la mucosa, un arrancamiento de la mucosa esfinteriana, que se iba, digamos, con el adenoma, y entonces después, cuando llegaban a la parte anterior, veían un colgajo a las 12, que lo llamaban el flap apical, que era un resto de mucosa, y decían, no, hay que cortarlo más dentro, hay que ir hacia adentro para cortarlo. Entonces, veis, en esta técnica es muy importante, veis, aquí tengo mi línea blanca, y hay que cortar primero las adherencias, las fibras que unen el ápex con el esfínter. Hay que penetrar un poquito, como medio centímetro, en el adenoma, ¿lo veis?, para cortar estas fibras de unión, sin preocuparse de que estemos cortando sobre el adenoma, porque luego vamos a ir a buscar el plano
correcto. Y ese plano correcto se va a desarrollar de manera que no vamos a lesionar el esfínter ni la mucosa. Muy importante. Hemos hecho un estudio reciente con el sistema MOSES de Colmio, prospectivo, con 80 pacientes, y hemos visto que la tasa de incontinencia de esfuerzo posoperatoria inmediata, es decir, al día de quitar la sonda, es del 1%, es decir, que prácticamente no hay incontinencia si uno hace una disección apical cuidadosa. Entonces, como veis, hemos empezado por un lado, ascendiendo cuidadosamente, pero recordando que lo que nosotros hacemos aquí, por dentro, tiene un impacto aquí, que es donde está el esfínter. Entonces, hay que volver a mirar atrás, hay que cortar primero las fibras que unen el ápex con el esfínter sobre la línea blanca para respetar muy bien el límite esfinteriano y para no lesionar el esfínter. Estas son fibras de las 12, que son fibras en principio verticales, se verticalizan cuando empezamos a hacer que el ápex de la próstata descienda, porque estamos entrando y estamos disecando lateralmente, ¿no? Son fibras que a veces cuesta un poquito cortar y hay que hacer varias pasadas. Aquí volvemos al plano verdadero, al plano bueno, y vamos a intentar seguir. Hay un pequeño adenumerito, pero bueno, sin importancia parece. Intentar seguir disecando en dirección ascendente, y el objetivo va a ser encontrarme en la línea media a las 12 con la disección que he hecho en el otro lado, es decir, que vamos a ir ascendiendo en la disección siempre, 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 con mucho cuidado, mirando hacia atrás, mirando el esfínter. Veis que aquí hay un adenómero que parece que está muy pegado. ¿Qué es esto, no? Es un pequeño adenómero. Vamos a cortar aquí horizontalmente, eso sí lo recomiendo, cuando uno se acerca al esfínter a las 12, que el corte que se haga sea un corte horizontal para no subir y poder dañar el esfínter urinario. Bueno, poquito a poco, veis que aquí la visibilidad a veces puede ser un poquito peor, un poco más incómoda, pero sabemos que estamos en un territorio seguro porque es un tejido blanco que entra dentro de la línea blanca, que sabemos que el esfínter está detrás. Así que poco a poco vamos a ir cortando estas fibras de las 12. Y claro, hay que intentar en esta región quedarse en el plano más alto posible, es decir, no cortar a través del adenoma en el ápex, sino intentar seguir la cápsula para poquito a poco conquistar la parte anterior del ápex. Eso es cápsula. Ahí estoy siguiendo un poquito la dirección de las fibras de la cápsula en dirección hacia las 12, y aquí se van consiguiendo pequeños avances, milímetro a milímetro vamos a ir conquistando nuestro objetivo. Ahí estamos, poquito a poco y siempre mirando atrás para ver qué está ocurriendo primero en la parte más distal. Aquí todavía quedan fibras de estas de las 12 que hay que ir cortando. Estamos en la línea blanca, por lo tanto estamos seguros, no hay problema para el esfínter. Creo realmente que la línea blanca, marcar la línea blanca, es una idea buenísima y hay que hacerlo incluso cuando se hace una técnica de 3 lóbulos. Es muy útil tener una referencia que uno puede mirar directamente y saber que está en el plano correcto. Aquí vamos a seguir ascendiendo con nuestra disección, ascendiendo. Veis que hay adenómeros apicales anteriores que habrá que despegar del esfínter con muchísimo cuidado. Entonces veis que el láser de Olmio tiene un efecto de corte de las fibras, tiene un efecto de expansión del plano. Veis que el plano virtual entre la cápsula y el adenoma se abre y tiene un efecto hemostático, va coagulando el tejido a medida que vamos trabajando, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí arriba dónde estamos. Esto es también zona blanca, pero veis aquí hay unas fibras de las 12 que nos quedan por cortar.
siempre que estemos en territorio blanco estamos muy seguros. Es importante echar la mirada para atrás para ver qué está pasando distalmente, porque no podemos solamente fijarnos en el plano y en cómo se diseca el adenoma aquí dentro y no mirar lo que está ocurriendo detrás, porque eso puede ocasionar que rasguemos el esfínter o que lo lesionemos. Entonces es muy importante retirarse a mirar cada rato, estar muy seguros de lo que está pasando y de lo que estamos haciendo. ¿Veis? Aquí yo creo que esto es un adenómero apical anterior que hay que liberar. Estamos en zona blanca. Vamos a ver. Entonces, con mayor o menor dificultad, siempre es posible disecar el ápex anteriormente, pasar de un lado a otro, o sea, venir por aquí y conectar con el otro lado. Eso es lo que estamos consiguiendo ahora. Y en ese momento, que es un momento muy crucial de la cirugía, lo que está pasando es que hemos desinsertado totalmente el esfínter del ápex. En el momento en que podemos cruzar de un lado a otro, hemos conseguido dejar el esfínter totalmente íntegro. Este es el esfínter y podemos darle la vuelta al adenoma alrededor del ápex. A partir de este momento la progresión de la cirugía suele ser muy rápida, porque así como hacer una disección de 3 lóbulos puede resultar más o menos confuso a veces, hacer una disección circunferencial de un plano como este es sencillo. Conceptualmente hay que pensar en una naranja y en los gajos de la naranja y cómo vamos a ir despegando los gajos de la cáscara. Ese sería el concepto. Entonces aquí hay que prestar atención a partir de este momento a la línea de ataque circunferencial, es decir, qué línea vamos a seguir de disección, una línea que nos deje ver un plano de unas características más o menos satisfactorias. Y luego es evidente que hay que concentrarse mucho en dónde dirigir la energía, es decir, tenemos la línea de ataque y antes, fijaros que los planos se abrían, o sea, al principio de la cirugía estamos disecando desde el veru hacia abajo, lateralmente hacia lateral, anteriormente hacia arriba, de manera que los ángulos se abren, pero a medida que nos acercamos al cuello vesical, los ángulos se van cerrando, es decir, ahora hay que meterse hacia adentro, hacia el cuello vesical, hacia la izquierda. Cuando estemos aquí arriba hay que apuntar un poquito hacia abajo, porque no estamos disecando un cubo, estamos disecando una esfera, entonces hay que adaptarse al contorno del adenoma y por lo tanto la energía de la disección, la energía de la fibra que estamos usando, no sé por qué tengo aquí un poquito de dificultad para pasar, puede que haya todavía algún... Entonces, como digo, hay que ir colocando la fibra más bien cerca del adenoma para ver qué plano queremos disecar, qué plano disecamos. Si vemos que en la disección se afina mucho, por ejemplo, veis aquí no me gusta tanto el plano como aquí, ¿no? Pues vamos corrigiendo, Lo importante quizá es no hacer incisiones profundas, sino más bien ir dejando que la energía vaya disecando el plano por el camino de menor resistencia, que suele ser la interfase entre el adenoma y la cápsula. ¿Veis? Aquí estamos progresando por este lado. Eso es cara anterior, da la impresión de que estamos bien. Vamos a ver aquí arriba cómo comunicamos con el otro lado, parece que viene por ahí. Entonces, estas son fibras circulares del cuello vesical, se ve que van de un lado a otro, entonces seguimos por estas fibras circulares apuntando un poquito hacia abajo hasta que empecemos a ver fibras verticales. Las fibras verticales nos van a dar la clave anatómica de que estamos entrando en el cuello vesical. Entonces aquí seguimos la disección poquito a poco de la cara anterior, siguiendo un poco el contorno de la próstata
Fijaos que al mantener una línea de ataque amplia, tenemos una orientación mucho mejor, sabemos, y aquí empezamos a ver fibras verticales, ¿lo veis? Estas fibras verticales son la señal inequívoca de que estamos llegando al cuello vesical. Entonces hay que abrir la mucosa. Es importante, una vez que se llega a este punto, abrir un poquito para que el líquido de irrigación pueda entrar y salir a la vejiga y no haga una disección. Si llegamos a la mucosa, la presión del líquido puede disecarla del cuello vesical. Entonces ahí, bueno, es normal encontrar algunos vasitos que vamos a ir coagulando poco a poco. Hay que fijarse, ¿veis? En todo este contorno anterior, si hay algún vaso que sangra. Gracias a los dioses tenemos una fibra una energía que coagula muy bien. Bueno, ahí estamos siguiendo hacia el cuello vesical. Veis que eso ya es mucosa. Es evidente que no estamos acostumbrados a ver los tejidos de esta manera, si no has tenido experiencia previa con el olmio, pero una vez que te acostumbras, pues no te asusta ni te parece raro ver las cosas de esta manera. Entonces ahora estamos en la cara posterior. Voy a intentar conectar esta cara posterior ascendiendo lateralmente, a ver si puedo ver el cuello por ahí abajo. Vamos a ir despegando poquito a poco. Veis que yo dejo que la energía haga su trabajo. Es verdad que, digamos, la capacidad de disección depende mucho de la movilidad de la fibra. Es decir, si tú te quedas quieto, no se diseca nada. Tienes que mover la fibra de un lado a otro para que se vayan sumando los impulsos del láser y vayan haciendo un efecto de disección del plano. Entonces hay que ser un poquito dinámico. Ser dinámico con la fibra es importante porque al hacer movimientos dinámicos es difícil profundizar mucho, es decir, que vamos disecando el plano sin mucho riesgo de profundizar excesivamente. Ahí hemos llegado a comunicar con el cuello, ¿veis? La parte de arriba, aquí puede quedar un pequeño... Ahí está. Entonces vamos a entrar a mirar, a localizar el orificio ureteral, que está bastante lejos, no hay peligro para el orificio ureteral. Entonces vamos a seguir ahora la cara posterior. Fijaros que aquí es muy importante lo que decía antes de apuntar hacia el adenoma más que hacia la línea de ataque, porque estamos subiendo por el cuello vesical, estamos disecando en dirección ascendente. Entonces, si yo disparo aquí, voy a abrir la cápsula. Si yo disparo ahí arriba, ¿lo ves? Lo que voy a conseguir es que las fibras que unen el adenoma con la cápsula se disequen, se corten, pero no voy a penetrar en la cápsula. Entonces, en una disección un poquito delicada como es esta, porque estamos en una zona donde podemos ir al retrotrígono muy fácilmente, ¿veis? Se produce una disección muy fácil, ahí estamos, Ahí puede haber un pequeño adenomerito, vamos a ver si lo quito. Veis que el tejido de color amarillo suele ser, en realidad lo he vaporizado, suele ser más adenomatoso, la cápsula es un poquito más blanca, no siempre es igual, pero bueno, hay que buscar esas claves para comprender la anatomía y para comprender a qué profundidad estamos disecando y para intentar evitar dejar tejido adenomatoso. Ahí seguimos subiendo hacia el cuello vesical en este lado también. ¿Veis? Ahí estamos en el cuello. De manera que ya tenemos liberado el ápex, tenemos liberada la parte anterior del cuello y ahora vamos a liberar la parte posterior del cuello. Esto sería cuello vesical. Vamos a seguir un poco la anatomía del cuello, circuncidando su borde. Aquí entramos en cara posterior. Veis que aquí el plano es un poquito más delicado, más delgado, y en ocasiones vamos al retrotrígono, hacemos un poquito de invasión del retrotrígono, que generalmente no tiene grandes consecuencias, pero es evidente que es mejor si no lo violamos. Puede haber un poquito de extravasación de líquido, pero poco más.
Ahí veis que se diseca muy bien el plano, es un plano muy agradable, muy fácil. Es un cliente que está dando facilidades, ¿no? Una cirugía con una anatomía muy clara. Muy bien, pues ahí vamos. Subiendo hacia el cuello vesical. Espero poco a poco en la serie de vídeos que pienso publicar ir explicando detalles de cómo se trabaja con holmio, de cómo se organiza el quirófano, de cuál es la mentalidad correcta. ¿Veis? Ahí estamos cortando ya el adenoma por debajo del cuello. Entonces, si hay sangrado, es preferible hacer la hemostasia todavía con el adenoma dentro de la cavidad, porque realmente con el adenoma dentro, fijaos, el espacio que estamos irrigando es un espacio muy estrecho. En el momento que empujemos el adenoma a la vejiga, vamos a tener una visión peor. Entonces, no es mala idea completar un poquito la hemostasia, digamos, perfeccionarla antes de volcar el adenoma a la vejiga. Pero fijaos, muchas veces hay gente que tiene problemas con esta técnica porque dice que llegar al cuello aquí es difícil, ¿no? O sea, tienes un acceso, hay que levantar el adenoma. Realmente no hay problemas para disecar, hay que ir buscando el posicionamiento correcto, la posición correcta. Pero si hay dificultad, una de las cosas que se puede hacer es intentar volcar el adenoma hacia la vejiga con una leve presión. Veis que este lóbulo ya se ha luxado. Ahora vamos a luxar el otro, haciendo un movimiento de giro. Entonces ahora el cuello va a quedar perfectamente expuesto, y es muy fácil terminar la faena. Ahí va. Ole. Listo, muy bien. Pues ya está, hemos terminado la fase de nucleación. No sé cuánto tiempo hemos tardado, pero 25 minutos aproximadamente. Y veis que es una intervención rápida, sencilla, el paciente no sangra, lo estamos haciendo con irrigación de suero salino, de manera que hay muy poquito riesgo de síndrome de absorción y con una hemostasia excelente. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase de morcelación. Ahí está el orificio de este lado, aquí está el orificio del otro lado. Venga, vamos a morcelar, Nuria. Una de las cosas más importantes de esta cirugía es trabajar en equipo. Un cirujano solo, antes trabajábamos con el láser verde y la realidad es que con el láser verde podíamos hacer una cirugía, un cirujano solo. La enfermera a lo mejor me ayudaba al principio, se podía ir, me dejaba una sonda y podía yo hacer la cirugía tranquilamente sin mucha ayuda, pero aquí es muy importante la ayuda para cambiar los instrumentos, para cambiar los sueros. Venga. Por ejemplo, claro, uno cuando está morcelando está mirando a la pantalla, no se da cuenta si el suero se acabó. Entonces es muy importante que las personas del quirófano conozcan su responsabilidad, porque es importante para la morcelación tener la vejiga llena. Bueno, este es el morcelador Piraña de Richard Wolf, el instrumental que utilizo es de Richard Wolf, que creo que es el mejor, vamos, es el que más conozco y el que más me gusta para hacer esta cirugía. Me gusta la punta del resector, ya os la enseñaré en algún vídeo, porque es una punta que es muy roma y permite hacer esa maniobra que decíamos antes. No está aspirando muy bien, no sé por qué, se escapa continuamente el adenoma. Bueno, entonces este morcelador es un morcelador rápido. Las cuchillas nos permiten normalmente sacar 10 o 11 gramos por minuto de tejido, de manera que incluso cuando la morcelación es un poquito peor, de peor calidad, hay peores condiciones para que incluso cuando pasa eso es bastante rápida la fase de morcelación. Antiguamente la enucleación podía tardar, yo que sé, 1 hora y media y la morcelación otra hora y media. Ahora, como habéis visto, son 25 minutos para una próstata de 60 gramos y vais a ver que la morcelación dura 5 o 6 minutos.
Entonces, como decía, es importante cumplir una serie de normas para morcelar. La primera es que tiene que haber una visión suficiente. Es importante hacer una buena hemostasia y no jugársela a trabajar en un entorno muy oscuro. Es verdad que con experiencia uno puede estar bastante confiado incluso cuando hay un poquito de maturia y una visión un poco inferior a lo deseable, pero en general y sobre todo en los primeros casos es muy importante garantizar la hemostasia. Si es preciso entrar con un resector a coagular, a comprobar, pues se puede hacer perfectamente. Una vez que entramos con el morcelador es importante que la posición de la cuchilla no sea muy cerca de la óptica, porque si os fijáis ahí vemos todo blanco y la cuchilla, pero no vemos los triángulos que vemos normalmente cuando tenemos la cuchilla más dentro. Veis que ahí se ve la parte anterior, el adenoma más blanco, la cuchilla debajo, pero hay dos triangulitos a los lados, en la parte inferior y lateral, que, claro, si son de color rosa, significa que estamos muy cerca de la vejiga, y si son de color negro, significa que estamos a una distancia segura de la vejiga. Por lo tanto, es una clave muy importante para saber que no hay peligro para la vejiga. Y es muy importante no girar el morcelador, sino mantenerlo siempre mirando hacia arriba. Fijaos que estoy en el cuello, voy a ponerme a activarla, no hay ningún peligro. Sin embargo, si giro, va a trincar el cuello y le va a hacer un agujero. Entonces, bueno, hemos terminado. Creo que no hay ninguna pieza más en la vejiga. Este pequeñito, a ver. Estas cosas pueden obstruir la sonda. Bueno, y espero que os gusten estos vídeos. Voy a intentar subir todos los que pueda en español. Muy bien, sonda vesical. La orina está saliendo clarita, muy bien. Pues hemos pedido al siguiente, ¿verdad? Bueno, gracias, Nuria. Vale.